En este video vamos a ver todas las consideraciones que debemos tener en cuenta para resolver los problemas del seminario 12 de flujo alrededor de objetos sumergidos. Estas consideraciones también nos servirán para resolver los problemas del seminario 13 de clasificación hidráulica. En teoría, vieron que en el esquema de fuerzas de un objeto cayendo en el seno de un fluido hay tres fuerzas. La fuerza peso, la fuerza de empuje y la fuerza de arrastre. La fuerza de arrastre siempre está en la dirección del flujo del fluido y depende del factor de arrastre. El factor de arrastre depende del Reynolds y depende de la forma del objeto. De una velocidad, esta velocidad es una velocidad relativa entre el fluido y el objeto, o sea, es la diferencia entre la velocidad del fluido y la velocidad del objeto. Y la fuerza de arrastre también depende del área característica. El área característica es la mayor área transversal del objeto perpendicular al flujo del fluido, idéntico a lo que vieron en rotámetro, ¿sí? En el rotámetro el flotador es un objeto sumergido que alrededor de él pasa un flujo de fluido. Por lo tanto, ya han resuelto problemas de flujo alrededor de objetos sumergidos. Entonces, ya podemos plantear o resolver el primer ejemplo. En el primer ejemplo, la corriente de un fluido fluye a través de pilares cilíndricos de un puente. Los pilares miden 0,4 metros de diámetro y están sumergidos 3 metros en el agua. Calcular la fuerza que ejerce la corriente sobre cada pilar cuando fluye a la velocidad de 3 metros por segundo. En este problema, el objeto no está cayendo, sino que está quieto y la corriente fluye en la dirección horizontal. Por lo tanto, no tenemos en cuenta ni el peso ni el empuje para calcular la fuerza que ejerce la corriente. La fuerza que ejerce la corriente directamente es la fuerza de arrastre. Entonces, para calcular la fuerza de arrastre necesitamos determinar el factor de arrastre, que como dijimos depende del Reynolds y de la forma del objeto. En este ejemplo, los pilares son de forma cilíndrica, por lo tanto necesitamos una relación o una gráfica que muestre la variación del factor de arrastre con el Reynolds para una forma cilíndrica. En el PERRI encontramos esta gráfica donde nos muestra la relación del factor de arrastre para cilindros, discos y esferas. Cabe aclarar que dP en el Reynolds es la longitud característica del objeto. Para cilindros, discos y esferas, la longitud característica es el diámetro. Entonces, conocemos el diámetro de los pilares, conocemos la velocidad relativa entre el fluido y el objeto, que en este caso es igual a la velocidad del fluido porque los pilares están quietos. Conocemos la densidad y la viscosidad del fluido, que en este caso es agua. Podemos calcular el valor de Reynolds y por lo tanto a partir de la gráfica determinar el valor del factor de arrastre. Finalmente solo nos resta determinar el área característica, que era la mayor área transversal del objeto perpendicular al flujo del fluido, o en otras palabras, el área proyectada del objeto en la dirección del flujo, que para estos pilares cilíndricos, el área proyectada en la dirección del flujo es el diámetro por la altura sumergida en el fluido, que eran 3 metros. Calculado entonces el área característica, multiplicamos por la energía cinética, considerando la velocidad relativa entre el fluido y el objeto, que es la velocidad del fluido, y también
por el factor de arrastre podemos calcular la fuerza de arrastre, que es la fuerza que ejerce el fluido en cada pilar. Bien, volvamos a problemas donde la partícula está en movimiento. En este seminario vamos a resolver también problemas donde el objeto o la partícula está en movimiento en estado estacionario. En el estado estacionario, la sumatoria de fuerzas es igual a 0, por lo tanto la partícula no presenta aceleración y la velocidad, por lo tanto, es constante e igual a la velocidad terminal. Nuevamente, esta velocidad terminal es relativa entre el fluido y la partícula. Entonces, si la partícula es esférica, podemos reemplazar el área característica por el área de la circunferencia de diámetro igual a la esfera. Y así obtener una ecuación sencilla de la velocidad terminal en función del diámetro de la esfera, de la densidad del sólido, la densidad del fluido y el factor de arrastre. Sin embargo, esta ecuación sí o sí la tenemos que aplicar para partículas esféricas que no sean porosas y con densidad constante. El fluido también estamos considerando que el fluido es newtoniano e incompresible y que se halla en cantidad suficiente alrededor de toda la partícula, que la fuerza de aceleración es constante e igual a la gravedad G, que las partículas se mueven libremente, o sea que la solución es diluida y no hay aglomeraciones de partículas. Si se cumplen estas consideraciones, podemos aplicar esta ecuación y es válida para cualquier régimen. Si la partícula es esférica, entonces tenemos esta gráfica que relaciona el factor de arrastre con el número de Reynolds y vemos que tenemos expresiones del factor de arrastre en función del Reynolds para cada régimen. La zona de Stokes, la zona intermedia, la zona de newtons y la zona turbulenta. Si la partícula no es esférica, como en el ejemplo 1, para calcular el factor de arrastre recurrimos a gráficas que relacionen el factor de arrastre con Reynolds para la forma particular, para la forma correspondiente del problema. Otra alternativa es el uso de factores de forma. Un factor de forma es la esfericidad, que se define como la relación entre el área de una esfera de igual volumen que la partícula y el área de la partícula. En su expresión aparece ds, que es el diámetro de la esfera de igual volumen que la partícula. Esta longitud es la que vamos a utilizar en la ecuación de velocidad terminal. En lugar de dp, vamos a usar este diámetro de esfera equivalente. Y además, esta longitud la vamos a utilizar para el cálculo del factor de arrastre en la expresión del Reynolds, ¿sí? Vamos a reemplazar este dp por ds. Y para la determinación del factor de arrastre vamos además a incluir el efecto de la esfericidad como se muestra en la gráfica. Como ustedes pueden observar, si reemplazamos a P en la expresión del área específica, encontramos que dP es igual a la esfericidad por el diámetro de la esfera equivalente. Otro factor de forma es el eta, que relaciona la superficie específica de la partícula con la superficie específica de una esfera de igual diámetro y es distinto de 1 cuando las partículas son porosas.
En su expresión se encuentra Tp, que es el diámetro que podemos medir de la partícula, una dimensión que podemos medir de la partícula, o también es el diámetro promedio de partícula cuando tenemos una distribución de tamaños. En el FUST encuentran una gráfica como esta, donde se relaciona el diámetro promedio de partícula con el eta para distintos minerales. Trabajando con las expresiones de eta y esfericidad, podemos encontrar una relación entre estos factores de forma y por lo tanto podemos observar cómo se relaciona el diámetro de la partícula que podemos medir con el diámetro de la esfera equivalente. Ya vimos cómo trabajar si la partícula no es esférica. Ahora vamos a analizar cuando la suspensión no es diluida, por lo tanto hay una caída retardada de las partículas por efecto de la concentración. Este efecto de concentración se considera cuando la fracción volumétrica de sólidos es mayor a 0,001. Hay tres alternativas para calcular la velocidad terminal de la partícula cuando hay efecto de concentración. La primera alternativa es el uso de la densidad de la suspensión y la viscosidad de la suspensión en lugar de la densidad y viscosidad del fluido. La densidad de la suspensión se calcula a partir de la densidad del sólido y de la densidad del fluido afectados por la fracción volumétrica de cada componente en la suspensión. En este caso, X es la fracción volumétrica del líquido en la suspensión. La viscosidad de la suspensión se calcula a partir de la viscosidad del fluido y de la fracción volumétrica del líquido en la suspensión a partir de la ecuación que muestro en la diapositiva. Otra alternativa es el uso del factor de retardo R. En este caso vamos a calcular la velocidad terminal ideal, la podemos llamar así, utilizando la densidad y viscosidad del líquido, como si no hubiera efecto de concentración. Y la afectamos por el factor R, que vamos a determinarlo a partir de una gráfica que se encuentra en el FUST y es función de la fracción volumétrica del líquido en la suspensión. Como tercera alternativa es el uso de la ecuación de Maude-Whitmore. En esta ecuación también utilizamos o calculamos la velocidad terminal ideal utilizando la densidad y viscosidad del líquido y lo afectamos por 1 menos C a la N, donde C es la fracción volumétrica de sólidos en la suspensión y N depende del Reynolds. Cualquiera de estas tres alternativas se puede utilizar para considerar el efecto de concentración. Por último, otro efecto que retarda la caída de las partículas es el efecto de pared. Este efecto de pared se considera si el diámetro del recipiente dividido el diámetro de la partícula es menor a 100. Y en este método, nuevamente, se calcula la velocidad terminal utilizando la densidad y viscosidad del fluido y se le afecta por un parámetro kW que depende de el régimen y de beta, donde beta es la relación entre el diámetro de la partícula y el diámetro del recipiente. Ya vistas todas las consideraciones, vamos a resolver dos ejemplos. En el ejemplo 2 se pide calcular la velocidad terminal para gotas esféricas de extracto de café cayendo a través de aire.
En este caso las partículas son esféricas, por lo tanto podemos utilizar la ecuación de velocidad terminal para esferas sin mayores consideraciones. Sin embargo, al no conocer la velocidad terminal, no podemos determinar fácilmente el factor de arrastre que depende del Reynolds. Entonces, tenemos tres alternativas para resolver el ejercicio. La primera opción es el método analítico, que se calcula la velocidad terminal iterando. La segunda opción es el método semiempírico del parámetro K. Y la tercera opción es el método gráfico. Comenzamos a ver la primera opción, que es el método analítico. En este método, lo primero que tenemos que hacer es suponer el régimen. En este caso supuse el régimen de Stokes. Entonces tengo la funcionalidad del factor de arrastre con el Reynolds, que lo puedo reemplazar en la ecuación de la velocidad terminal, y así obtengo la ecuación de Stokes. La aplico con los datos del problema y obtengo una velocidad terminal. Luego debo comprobar el régimen calculando el valor de Reynolds. Me da 44,6, por lo tanto no estoy en el régimen de Stokes que había supuesto, estoy en el régimen intermedio. Tengo una nueva expresión del factor de arrastre en función del Reynolds. Una vez más calculo la velocidad terminal utilizando la nueva funcionalidad del factor de arrastre y obtengo una nueva velocidad terminal que me da 1,4. Corroboro el régimen, recalculo el Reynolds, me da 18,1 con esta nueva velocidad. Verifico que es el mismo régimen, el régimen intermedio, y por lo tanto termina la iteración y esta es la respuesta al problema. Ahora veremos cómo resolver el mismo problema mediante la opción 2, que es el método semiempírico del parámetro K. En este método no necesito proponer o suponer un régimen, sino que lo primero que hago es calcular un valor de K. K la calculo mediante esta ecuación que depende del diámetro de la partícula, la densidad del sólido, la densidad del fluido y la viscosidad del fluido. Y de acuerdo al valor de K, estaríamos en el régimen de Stokes intermedio, de Newton o turbulento. Igualmente este método es semiempírico, por lo tanto una vez obtenida la velocidad en el régimen que me indica el valor de K, debo corroborar el régimen. Entonces calculamos el valor de K para este ejemplo, nos da 9,3. Según este valor, cae en el régimen intermedio entre 3,3 y 43,6 y por lo tanto con el régimen ya definido tengo una expresión del factor de arrastre en función del Reynolds, que es la misma que utilizamos hoy, y calculamos la velocidad. Nuevamente nos da el mismo valor, 1,4 metros por segundo, calculamos el Reynolds para esta velocidad y definitivamente caemos en el mismo régimen y por lo tanto esta es la solución. Por último voy a explicar cómo es el método gráfico. El método gráfico se basa en que tenemos una curva del factor de arrastre en función del Reynolds y tenemos la ecuación de velocidad terminal. Esta ecuación, si nosotros reemplazamos la velocidad terminal por Reynolds y por la expresión de Reynolds, podemos llegar a una ecuación del factor de arrastre en función del Reynolds que linealizamos y que no depende de la velocidad terminal. Al linealizar esta ecuación podemos dibujarla en nuestra gráfica
del factor de arrastre versus Reynolds, en este caso sería la recta color rojo. ¿Cómo la graficamos? Podemos determinar un valor de la recta tomando Reynolds igual a 1. Si el Reynolds es igual a 1, este término se hace 0 y por lo tanto el factor de arrastre es igual a la ordenada al origen, a todo este término. Bien. Y con la pendiente, que es menos 2, podemos dibujar la recta. Donde se cruzan la recta y la curva, tenemos nuestro punto solución. Tenemos la solución de nuestras dos incógnitas, del valor del Reynolds y del valor del factor de arrastre, ¿sí? De esta manera estamos planteando dos ecuaciones con dos incógnitas, el Reynolds y el factor de arrastre. En el punto donde se cruza la recta y la curva del factor de arrastre versus Reynolds tenemos la solución y podemos leer el valor de Reynolds, por ejemplo, en este problema que da 18 aproximadamente. Con este valor de Reynolds y su expresión podemos calcular la velocidad terminal que nuevamente nos da 1,4 metros por segundo. Estos métodos son análogos, podemos utilizar cualquier método para calcular la velocidad terminal. Si el problema pide calcular el diámetro de la pastilla, podemos utilizar tanto el método analítico de iteración como el método gráfico. En este caso, si elegimos el método gráfico, lo que hay que reemplazar en la expresión de la velocidad terminal es el diámetro por la función del Reynolds y linealizar, ¿sí? Nos va a quedar una función, una ecuación bastante similar a esta, de una recta que dibujamos en la gráfica del factor de arrastre versus Reynolds, y donde se cruce la recta y la curva será el punto solución donde podemos determinar el valor de Reynolds, y con el valor de Reynolds determinamos el diámetro, si es la pregunta del problema. Pasamos ahora a resolver el tercer ejemplo y último, en el cual nos pide calcular la velocidad terminal para partículas de pirita de 0,01 centímetros de diámetro promedio y densidad 5 gramos por centímetro cúbico cayendo a través de agua cuando la relación agua-pirita es 2 a 1 y debemos suponer una esfericidad de 0,806. En este problema no solamente se nos agrega la cuestión de la forma de la partícula, ya que tenemos una esfericidad distinta a 1 y nos dice que las partículas son de pirita, por lo tanto también tenemos una porosidad determinada, sino que también la suspensión no es diluida, sino que tenemos una relación agua-pirita de 2 a 1, o sea, la fracción de pirita, de sólidos, en la suspensión es de 1/3, ¿sí? De 0,33. Tenemos ampliamente superada la cota de la fracción volumétrica de sólidos para no considerar el efecto de concentración, por lo tanto hay que considerarlo. Y como habíamos visto, podemos seguir cualquiera de tres alternativas. Una es la de utilizar las propiedades de la suspensión en lugar de las del fluido para calcular la velocidad terminal, o también el parámetro K en el método semiempírico, si ese método es el que elegimos para determinar el régimen. Si no, también podemos seguir por el método del factor de retardo R o mediante la ecuación de Maude-Whitmore. Acá verán que está escrita un poquito distinto a lo que vimos hoy. Directamente está en función de la fracción volumétrica del líquido en la suspensión.
Entonces, para resolver este problema, comenzamos con el primer método, el uso de las propiedades de la suspensión. Como verán, calculamos primero la densidad y la viscosidad de la suspensión con las ecuaciones que ya vimos. Luego, en lugar de suponer un régimen, determiné el parámetro K, ¿sí? Por el método semiempírico, con las propiedades del problema, en este caso el diámetro equivalente de la esfera, porque tenemos una esfericidad distinta a 1, y las propiedades de la suspensión, nos da un valor de K dentro del régimen de Stokes. Y acá déjenme aclarar una cosita. Si en el problema solamente tuviéramos una esfericidad distinta a 1, pero la porosidad es 0, o sea, la partícula es no porosa, podemos utilizar la ecuación de Stokes suponiendo que la partícula es esférica y con la salvedad de utilizar el diámetro equivalente de la esfera en lugar del diámetro de la partícula, ¿sí? Utilizaríamos el ds. ¿Por qué podemos utilizar este atajo? Porque como verán en la gráfica de la velocidad, del factor de arrastre versus Reynolds, el factor de arrastre no se modifica ampliamente por la esfericidad de la partícula, ¿sí? Es en el régimen donde menos error cometemos si suponemos que la esfericidad es igual a 1. En cualquier otro régimen directamente no podemos suponer que la esfericidad es igual a 1 cuando la esfericidad es otra, ¿sí? Pero en el régimen de Stokes podemos entonces suponer que la esfericidad es igual a 1 y utilizar la ecuación de Stokes con el diámetro de la esfera equivalente. En este problema no podemos utilizar esta ecuación de Stokes porque no solamente tenemos esfericidad, sino que también tenemos porosidad. Por lo tanto, en este caso tenemos que iterar. Para iterar, primero suponemos un valor de Reynolds que se encuentre dentro del régimen de Stokes y un factor de arrastre. Con el factor de arrastre podemos calcular la velocidad terminal utilizando el diámetro de la esfera equivalente, el ds, y las propiedades de la suspensión. ¿Sí? Calculamos la velocidad terminal y con esta velocidad terminal calculamos el valor del Reynolds, nuevamente con el diámetro de la esfera equivalente y las propiedades de la suspensión. Con este valor de Reynolds tenemos que ir a la gráfica, ¿sí? En este caso sería 0,013, estaría por ahí, ¿sí? Paso al lápiz. Vamos a subir hasta chocar con la esfericidad correspondiente. En este caso voy a chocar con la curva de 0,0806 y luego leo el factor de arrastre que va a estar ubicado por ahí. En este caso es cerca de 3000, ¿sí? Entonces, con el factor de arrastre, como no es igual al supuesto, volvemos a iterar un nuevo paso de iteración. Calculamos la velocidad terminal con el diámetro equivalente de la partícula y las propiedades de la suspensión. Recalculamos el Reynolds y volvemos a determinar el factor de arrastre a partir de la gráfica con la curva de esfericidad correspondiente. Nuevamente nos da distinto y hacemos un nuevo paso de iteración donde finalmente el factor de arrastre es igual al anterior y por lo tanto nos quedamos tranquilos de que esta velocidad terminal que alcanzamos en este último paso de iteración es la correcta y la solución del problema. Ahora vamos a resolver el mismo ejemplo
con el segundo método, que es el método del parámetro R, para contemplar el efecto de la concentración, ¿sí? El retardo de la caída de la partícula por motivo de la concentración de la suspensión. En este método nuevamente calculé el parámetro K del método semiempírico para encontrar en qué régimen estamos. Noten que utilicé las propiedades del fluido, ¿sí? Para este método primero debemos calcular la velocidad ideal como si la suspensión fuera diluida, por lo tanto utilizamos las propiedades del fluido, ¿sí? Y también utilizamos el diámetro de la esfera equivalente, ya que tenemos una esfericidad distinta de 1. Luego vamos a determinar la velocidad terminal, suponiendo un valor de Reynolds dentro del régimen de Stokes y un valor del factor de arrastre. Observen que nuevamente se utiliza el diámetro de la esfera equivalente, el ds, y seguimos utilizando las propiedades del fluido y calculamos una velocidad terminal. Con esta velocidad calculamos el valor de Reynolds. Nuevamente, sí o sí, debemos utilizar el diámetro de la esfera equivalente, la velocidad calculada y las propiedades del fluido. Y vamos a la gráfica del factor de arrastre versus Reynolds. Con este valor de Reynolds chocamos la curva de la esfericidad correspondiente de 0,806 y leemos el factor de arrastre. Como es el mismo al supuesto, termina la iteración. Tenemos hasta ahora la velocidad terminal de las partículas si la solución estuviese diluida. Entonces ahora tenemos que considerar el efecto de la concentración con el parámetro R. Sabemos que la relación agua-pirita era de 2 a 1, por lo tanto la fracción volumétrica de agua es 0,67. De la gráfica que vimos, determinamos el valor de R. Si quieren, pausen el video, busquen esta gráfica y encuentren el valor de R. Y se lo afectamos a la velocidad ideal y encontramos la velocidad terminal. Como ven, encontramos el mismo orden en la velocidad con un método y con el otro. Por último, y con esto terminamos, veremos el método para contemplar el efecto de concentración con la ecuación de Maude-Whitmore. En este método, al igual que el del parámetro R, debemos calcular la velocidad terminal ideal, que obviamente va a ser la misma que calculamos en la diapositiva anterior, que reescribo. Y luego debemos determinar el valor de n de la ecuación de Maude-Whitmore, que dependía, como recuerdan, del valor de Reynolds. Supongo que el Reynolds es bajo, es menor a 0,5, a lo que le corresponde un valor de n de 4,65. Con este valor de n calculo la velocidad terminal retardada, ¿sí?, con el efecto de concentración. Y con esta velocidad siempre debemos recalcular el Reynolds y verificar lo supuesto. Vean que el Reynolds se va a calcular con el diámetro de la esfera equivalente y las propiedades del fluido. Nos da un valor muy bajo, menor a 0,5, por lo tanto está bien supuesto el valor de n. Y como ven, el valor de solución del problema mediante este método dio también del orden a las últimas dos resoluciones que hicimos. Por lo tanto, cualquiera de estos tres métodos es análogo. Ustedes pueden elegir qué método utilizar para contemplar el efecto de concentración. Esto es todo en cuanto a
flujo alrededor de objetos sumergidos. Tienen mucha información, como ya les dije, les va a servir para el seminario 12 y para el seminario 13. Y prometo la próxima clase de seminario hacerla un poco más corta. Espero que les sirva. Cualquier consulta lo vemos en clase el viernes.